Bienvenidos a todos y a todas, que el Señor les bendiga. Sean muy bienvenidos a esta nueva reunión virtual del día de hoy, 14 de junio del 2020, en donde, como siempre, cada domingo les invitamos para que juntos, como hermanos, como iglesia, glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestros cánticos, a través del estudio también de su bendita palabra. Así es que le invitamos a que adoremos. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo esconder, y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí, y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar, y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? Mientras la música suena y el grupo de alabanza, queremos primero darte la bienvenida. También quería compartir algo. Recientemente, unos 5 días, cumplí 40 años. Durante ese tiempo, en ese mismo día, vinieron a mi mente muchas cosas bonitas que he pasado, como también pruebas muy difíciles, pero que al final han hecho lo que William es el día de hoy. Ese día leía este versículo, Salmo 1,
donde dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega a su tiempo da su fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Yo me podía identificar con ese árbol, me podía identificar en los momentos difíciles, me podía identificar que todo tiene su tiempo. Yo no sé si estás pasando algo, yo no sé si estás pasando por una situación difícil, pero todos en algún momento de nuestra vida tenemos que tomar la decisión, y es de tener fe, de creer y seguir el camino correcto. Mientras la música suena, queremos invitarte a adorar, queremos invitarte donde estás con tu familia, donde estás en un bus, si estás escuchando la radio, donde sea, pero que nuestro corazón se abra y podamos como iglesia cantar esto a nuestro único Dios. Amén. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Vamos. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Mientras la música suena, tome su familia, tome las manos de su familia y empiece a declarar el nombre de Dios en su casa. Declare todas las bendiciones que Él ha dado. Abra su corazón y declárelo. Dígale: gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has tenido fidelidad en mi casa. Hasta el día de hoy has tenido, Señor, cobertura. Porque aunque la situación y el mundo esté pasando por cosas difíciles, tú tienes cuidado de mí. Abre tu boca, dile cuánto amas al Señor. Deja que el Espíritu Santo toque
y llene el centro de tu casa. Deja que Él se mueva y fluya en cada lugar de tu casa, de tu corazón. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y todos como iglesia decimos esto, Señor. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Una vez más, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Una vez más, iglesia. Porque no hay otro Dios como tú. Una vez más, iglesia. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios. Gracias, Señor. Seas adorado, bendecido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera tomar unos minutos para compartir con ustedes algunos anuncios que nos parece que son importantes mientras nos preparamos para el proceso de apertura que está pronto a realizarse de los templos aquí en Costa Rica. Según el gobierno, ustedes seguramente ya han escuchado esto, a partir del 21 de junio podemos comenzar a tener reuniones presenciales. Sin embargo, quisiera mencionarles que luego de reunirnos con el Consejo de Ancianos hemos tomado la decisión de que por el momento vamos a mantenernos todavía realizando reuniones virtuales los domingos hasta nuevo aviso. Esto significa que no vamos a estar abriendo todavía el templo los días domingo. Sin embargo, a partir del día 7 de julio, martes 7 de julio, esperamos iniciar nuestros cultos de oración presenciales aquí en el templo. Así es que prepárese para eso. Le vamos a estar avisando oportunamente la confirmación del arranque de nuestro culto de oración los martes en forma presencial, pero eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Luego de un par de semanas después de eso y después de evaluar cómo ha funcionado todo en los cultos de oración, estaríamos iniciando también los estudios bíblicos de los días jueves. Entonces, solamente para recapitular, no vamos a estar iniciando con cultos los domingos todavía. A partir del 7 de julio tendríamos nuestro primer culto de oración, nuestra primera reunión de oración aquí en el templo. Y tal vez un par de semanas después, luego de evaluar cómo ha funcionado esto, estaríamos reiniciando los estudios bíblicos presenciales. ¿Por qué hemos decidido esto? Se preguntará usted. Realmente la cantidad de requisitos que debemos de cumplir para poder abrir los domingos es importante. Y además de eso, pensamos que no tendremos la libertad para funcionar como iglesia normalmente. No se puede cantar, no va a ser posible que nos saludemos de cerca, tendríamos que tener muchos protocolos para mantener la distancia entre las personas y queremos respetar
correctamente todo lo que el gobierno ha indicado, el Ministerio de Salud ha dicho que debe respetarse en estas condiciones. Así es que pensamos que por ahora es mejor quedarnos el domingo en casa, poder cantar y adorar al Señor juntos desde nuestra casa con nuestra familia, pero estaremos evaluando esto y también dándole información más oportuna muy pronto. Si usted, por ejemplo, cuando iniciemos los cultos de oración los martes, se siente enfermo, por favor, también es importante que usted tome conciencia de que no puede venir a congregarse. También si usted es un adulto mayor o si tiene alguna condición médica que lo pone en riesgo, será importante que aunque ya tengamos cultos de oración a partir del 7 de julio, usted mejor permanezca en casa. Nosotros vamos a seguir trabajando para poder presentar las reuniones que tendremos aquí por el internet, para que usted pueda participar también y pueda disfrutar con nosotros de esos tiempos. Por último, quisiera agradecer a todos ustedes su fidelidad con los diezmos y las ofrendas. Estamos muy agradecidos con ustedes y con el Señor porque los ingresos de la iglesia se han mantenido muy estables y esto nos está permitiendo prepararnos para poder avanzar a una nueva etapa en la programación de nuestros cultos y reuniones. Necesitamos hacer compra de algunos equipos como cámaras, algunos cables y algunos otros equipos necesarios para poder tener reuniones en vivo. Así es que el hecho de que usted está siendo fiel con sus diezmos y ofrendas nos está permitiendo avanzar para prepararnos y hacer lo que estamos haciendo hoy cada vez más bien de una manera más profesional y mejor preparados para honrar al Señor y que usted se sienta en casa aunque no pueda estar aquí con nosotros. Así es que gracias de verdad, hermanos. Esperamos que esto sea claro. Vamos a estarles comunicando más en los próximos días a través del chat de difusión. Bendiciones. Les invitamos a buscar su Biblia para que próximamente escuchemos el mensaje a través de nuestro pastor Rafael Cambronero. Quisiera invitarle que me acompañe en un viaje en el tiempo, por favor. Vamos a ir al año 1955. El día es septiembre 5. Esta es la fecha en la que 5 misioneros norteamericanos y sus familias, sus esposas y sus hijos, dejaron la comodidad de sus hogares para irse a vivir a una zona del Amazonas en el Ecuador, porque tuvieron un llamado de parte de Dios para ir a predicar el Evangelio de Cristo Jesús a un grupo de indígenas llamados los Aucas, que significa salvajes, para ir a predicarles a ellos sobre Jesús. Ellos se prepararon por meses, tuvieron todo un tiempo para organizarse, para poder ir a instalarse en la zona del Amazonas y realizar esta misión que el Señor les encargó. Ese 5 de septiembre de 1955 es cuando finalmente ellos llegan a la zona donde se establecerían para llevar a cabo esta labor. Ellos tenían muy claro que la misión que llevaban no era fácil. Lo tenían muy claro. Ya habían noticias de que compañías como Shell habían intentado llegar a la zona donde se encontraban los Aucas para poder explorar posibilidades para encontrar petróleo y no podían hacerlo por la violencia de esta tribu. Entonces no arriesgaban a sus funcionarios y dejaron de intentarlo. Era una tribu muy peligrosa y muy violenta. Pero el llamado de Dios para ellos era fuerte, era más fuerte que los riesgos que iban a enfrentar. Y finalmente, el 5 de enero del año 1956, unos meses después de su llegada a las Amazonas, por primera vez estos 5 misioneros lograron hacer contacto con un grupo de cazadores de la tribu de los Aucas. Ellos estaban muy contentos y sintieron que había sido un logro muy importante para ellos. Sin embargo, 3 días después de haber tenido este primer contacto, los misioneros dejaron de comunicarse, dejaron de hablar por radio a sus esposas, quienes estaban en la base de operaciones de ellos.
Las mujeres, por supuesto, se preocuparon y entonces comenzaron a buscar autoridades de pueblos cercanos para que les ayudara a encontrar a sus esposos que no estaban respondiendo los llamados por radio. Lamentablemente, 3, 4 días después de estar buscándolos, uno por uno fueron apareciendo los misioneros muertos en el río. Habían sido asesinados brutalmente por cazadores, por estos miembros de la tribu de los Aucas. ¿Puede usted imaginar el dolor para estas familias, para estas mujeres? ¿Puede usted imaginar lo difícil que puede ser para sus hijos tener la noticia de que sus padres han muerto? Ellos salieron llenos de esperanza, llenos del deseo de ir a predicar el evangelio y hablar de Jesús a una tribu que no había sido alcanzada, pero terminaron siendo asesinados. Y después de algunos meses de haber preparado todo esto, ellos mueren en el Amazonas, intentando cumplir el propósito por el cual Dios los llevó a ese lugar. Tiene un poco de sonido a fracaso esto, ¿no le parece? Es un fracaso en nuestra forma natural de pensar. No podríamos decir que esto tuvo éxito. Sin embargo, la historia no termina ahí. No mucho tiempo después de que esto ha sucedido, una de las viudas de los misioneros y la hermana de otro de los misioneros que murieron en esta masacre decidieron llegar otra vez a las Amazonas para poder intentar nuevamente llevar el mensaje del Señor a esta tribu. Estas mujeres valientes llegaron y algunas mujeres de la tribu abrieron sus puertas para que ellas pudieran llegar. Se instalaron con la tribu, comenzaron a vivir con ellos, aprendieron el lenguaje, comenzaron a traducir algunos textos de la Biblia en el lenguaje de la tribu. ¿Y sabe qué pasó? Poco a poco, los miembros de esta tribu comenzaron a aceptar el mensaje de Jesucristo y entregaron sus vidas al Señor Jesús. ¿No le parece fabuloso? ¿No le parece impresionante? Dios comenzó a transformar las vidas de estas personas por la intervención de estas mujeres. Y como si esto fuera poco, el milagro de una transformación de una tribu tan violenta y llena de personas que estaban incluso listas a asesinar a quien se acercara, la historia todavía continúa un poco más. Y es impresionante saber que Steve Saint es el nombre de uno de los hijos de una de estas parejas de misioneros que habían llegado en el año 55. Uno de estos niños, Steve Saint, a sus 10 años de edad, él tenía 5 cuando su padre fue asesinado. 5 años después, con 10 años de edad, él comienza a llegar a la tribu y comienza a acercarse porque su tía Rachel era una de las 2 mujeres que estaba predicando el evangelio ahí. Y oiga lo que pasó, es realmente impresionante. Él es recibido como parte de la tribu de los Waodani. Y póngame atención, dije un nombre diferente de la tribu porque la transformación de ellos fue tal que dejaron de llamarse los Aucas, los salvajes, y comenzaron a llamarse los Waodani, que quiere decir la gente. Y ellos recibieron a este joven Steve Saint. Y escuche lo que pasó. 2 hombres líderes de la tribu bautizaron a Steve Saint en el río uno de esos días cuando él estaba viviendo con ellos en la tribu. ¿Sabe que esos 2 hombres que lo bautizaron habían sido parte de los asesinos de su padre y de los otros misioneros? E increíblemente, otro de los líderes que ahora predicaba la palabra del Señor, que ahora se dedicaba a proclamar el nombre del Señor, lo tomó a Steve Saint siendo bien joven y lo adoptó como su hijo. Era uno de los hombres también que había participado en el asesinato de su padre y de los otros misioneros.
y él lo toma como su hijo, le enseña a cazar, le enseña las costumbres de la tribu para que él pudiera ser parte de la tribu. ¿No le parece impresionante? Durante muchos años, ya Steve siendo un hombre, Steve Saint siendo un hombre, y su padre adoptivo, Minkai, que es el nombre de este indígena, comenzaron a recorrer varios países, los Estados Unidos, Canadá, India, otros países. Comenzaron a recorrer varios países hablando sobre un perdón que no existe en este mundo, un perdón que es imposible comprender con la mente natural, un perdón que solamente Dios puede producir en la vida de un ser humano. Y déjeme decirle, mi amigo y mi hermano, esto no es una novela, esto no es una historia de ficción, ni es un cuento inspirador. Es una historia que muestra lo que un Dios real puede hacer en la vida de las personas cuando lo dejamos a Él escribir nuestra historia. Si usted y yo dejamos al Señor que Él escriba nuestra historia, entonces Él comenzará a hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Estamos hablando de una tribu rescatada por el Señor y también por una historia de perdón impresionante. De hecho, muchas veces en las que Steve y Minkai fueron a predicar el evangelio y fueron entrevistados, muchos de los periodistas hacían la misma pregunta: ¿esto es cierto? ¿Es esto cierto? ¿Es de verdad ustedes están actuando? ¿Cómo es posible que usted pueda perdonar y llamar papá y abuelo al hombre que mató a tu padre biológico? Eso no puede caber en la mente de una persona natural. La aparente misión fallida de estos misioneros en 1955 nunca falló. No fue un fracaso. De hecho, fue un éxito. Lo que sucedió es que se dio de una manera como usted y yo no la hubiéramos esperado, pero Dios cumplió finalmente su propósito. Y yo quisiera preguntarle el día de hoy: ¿hay algo en su corazón que probablemente usted no haya podido todavía perdonar? ¿Será que le ha sido difícil perdonar ese abuso que usted sufrió siendo una niña? ¿Será que le ha sido difícil perdonar la infidelidad de su esposo? ¿O tal vez el abandono de su esposa? ¿Será que alguien le trató mal a usted? ¿Alguien de su familia le maltrató, le insultó, lo hizo sentir mal durante muchos años con palabras probablemente muy duras e hirió sus sentimientos? Y usted dice: qué difícil ha sido para mí poder perdonar. ¿Será que alguien con quien estabas haciendo negocios te traicionó, o un compañero de trabajo te traicionó y te mintió, abusó de tu confianza? ¿O será que tal vez usted diga: no, más bien yo soy una de esas personas que ha traicionado, que ha violado la confianza de alguien? Yo soy una de esas personas que ha fallado y que ha mentido y que ahora yo no sé tampoco cómo pedir perdón. Yo quisiera que me permita, por favor, dejarle algunos puntos clave el día de hoy sobre la importancia del perdón. Y lo primero que quiero decirle es que el perdón es sanador. El perdón restaura la vida, restaura la felicidad. El perdón restaura la paz, restaura relaciones que estaban rotas. El perdón devuelve la ilusión de vivir otra vez, disuelve el odio, disuelve el rencor, disuelve la amargura que se había anidado ahí en el corazón. En Efesios capítulo 4, versículos de 31 y 32, dice lo siguiente. Permítame leerlo para usted, por favor, y póngame mucha atención. Dice la palabra del Señor así: líbrense
de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Lo primero que dice estos versos es: líbrese usted, líbrese de toda amargura, quítese ese peso. Si tiene esa camisa manchada, llena de manchas de amargura, de enojo, quítesela. Es hora de que usted se libre de eso. Es necesario que usted tome acción y elimine eso de su vida. Y entonces dice más bien: sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros. Esto significa que usted está llamado a perdonar y está llamado a pedir perdón. Es en ambas vías. No solamente espere que las personas lo perdonen, también a usted le corresponde y a mí pedir perdón cuando corresponde. Una de las frases que Minkai, el padre adoptivo de Steve, usaba regularmente cuando iban a estos congresos y a estos lugares a predicar el evangelio, él decía esto. Él siempre hablaba en su idioma natal, pero él decía esto: vivíamos enojados, odiando y matando sin razón alguna, hasta que nos trajeron las marcas de Dios. Ahora aquellos que caminábamos ese camino de muerte, ahora caminamos el camino de Dios y vivimos felices y en paz. ¿Qué le parecen las palabras de Minkai? Es que déjeme decirle una cosa, amigo y hermano: el perdón es clave para poder vivir esta vida. Nuestro destino, el suyo y el mío, era la muerte, pero Dios nos perdonó enviando a su Hijo Jesús a morir en una cruz para que usted y yo fuéramos lavados y transformados. Recibimos un perdón que simplemente no merecíamos. Lo otro que quiero decirles es que cuando usted perdona, algo importantísimo sucede en su vida, y es que usted se libera de la amargura y del enojo. Cuando usted perdona, usted se despoja de la amargura y del enojo. Permítame decirle esto, por favor: no hay paz sin perdón. No hay felicidad sin perdón. No hay sanidad en el alma sin perdón. Simplemente no es posible. Y además de eso, cuando usted perdona, ¿sabe qué más sucede? Usted está siendo obediente a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando sus hijos son obedientes, Él los bendice. Él los bendice. Y yo le puedo asegurar que cuando usted toma la decisión de perdonar en obediencia al Señor, Dios va a bendecir su vida y va a bendecirle a usted por esa decisión que usted ha tomado. El pasaje que leímos en Efesios dice que debemos ser amables unos con otros, que debemos tener un buen corazón y debemos de perdonarnos los unos a los otros. No es difícil saber que en estos tiempos que estamos viviendo, muchas familias están pasando tiempos muy difíciles en medio de esta cuarentena, que probablemente pronto podemos llamar noventena. La tensión ha comenzado a crecer en algunos hogares, porque es que ahora nos encontramos a cada rato, chocamos cuando vamos al baño, nos encontramos cuando abrimos la puerta de la refri, vamos a abrir la puerta y ahí está otra vez mi esposa y mi esposo otra vez. Estaba acostumbrado y acostumbrada a que antes salía a trabajar, no lo tenía todo el día ahí.
Entonces a veces comienzan a construirse, hay algunas tensiones. Ahora los niños están estudiando en casa y tengo que trabajar, tengo que atender la casa y al mismo tiempo tengo que ayudar a mis hijos con sus tareas y con todo el trabajo de la escuela. Son tiempos que nos han traído tensión adicional en las familias. Pero quisiera que usted me permita, por favor, repetir algunos de los consejos que le compartí hace un par de semanas cuando estuve hablando sobre una paz perfecta que proviene de Dios. Permítame repetir estos consejos, por favor, el día de hoy. Lo primero que quiero decirle otra vez y recordarle es que esta vida se pasa muy rápido. Es demasiado rápido como se va esta vida, como para que la invirtamos y la pasemos discutiendo, peleando, teniendo malas relaciones entre nosotros, enojados y entreteniendo esos recuerdos de todo lo malo que nos había pasado y que nos habían hecho otras personas. La vida es demasiado corta para invertirla de esa manera, mi hermano y mi hermana. Otros consejos: enójese menos y ame más. Pelee menos y abrace más. Hable menos y escuche más. Preocúpese menos por ganar las discusiones en casa y preocúpese más en ganar el respeto y el amor de su familia, de su esposa, de su esposo y de sus hijos. Sea más prudente, sea más paciente, aprenda a reconocer sus errores. Esto es difícil para muchos. Nos encanta que otras personas nos pidan perdón a nosotros y que digan yo me equivoqué, pero nosotros decirlo, que nos equivocamos, que cometimos un error, no es tan fácil a veces para nosotros. Aprendamos a reconocer nuestros errores en casa. Aprendamos a decir, mi amor, me equivoqué. Yo me equivoqué, tú tenías la razón y yo me equivoqué y te pido disculpas. Aprenda a decir esas cosas. Es importante para tener buenas relaciones en casa. Corrija el rumbo. Si usted está tomando acciones o tomando decisiones que usted sabe bien que van en contra de la voluntad de Dios y que van en contra del bienestar de su familia, deténgase. Corrija el rumbo. Es hora de que usted tome decisiones importantes también. Escuche a su esposa. Sea fiel a su esposa. Escuche a su esposo, mi hermana, y sea fiel a su esposo. No tenga temor de conversar. Por favor, seamos abiertos para escuchar la opinión de nuestro esposo y nuestra esposa. Nosotros no siempre tenemos la razón. Usted recibió vida cuando Dios le perdonó, ¿o no es cierto? Usted y yo hemos recibido vida cuando Dios nos perdonó a nosotros. Y ahora el llamado es a que podamos vivir una vida abundante al poder vivir perdonando y siendo perdonados. Por favor, detengamos el crecimiento de las estadísticas que hoy en día siguen aumentando de divorcios por todos lados. Por favor, detengamos esas estadísticas. Nosotros como hijos de Dios tenemos en nosotros la capacidad, el poder del Espíritu Santo está en nosotros para poder mantener nuestras familias fuertes, para perdonarnos, para poder seguir adelante a pesar de las dificultades que enfrentemos. No alimentemos más las estadísticas de los divorcios. Por favor, no alimentemos más, mis hermanos y hermanas, las estadísticas de las iglesias que se dividen, las estadísticas de los cristianos que se pelean y discuten porque todos quieren tener la razón. Eso no vale la pena. Ese no es el llamado que tenemos como hijos de Dios. La fórmula no es difícil. Aplicarla no es probablemente tan fácil, pero la fórmula no es difícil. Y la fórmula es esta: Dios nos perdonó a nosotros primero.
y por nuestro propio beneficio, ahora nos corresponde a usted y a mí perdonar y ser perdonados, vivir perdonándonos los unos a los otros. Permítame ir cerrando esta reflexión diciéndole que yo no sé qué has sufrido en tu vida, no sé qué has sufrido que ha sido tan difícil de perdonar. Probablemente cosas muy difíciles. Probablemente tal vez es usted más bien quien ha estado haciendo algo incorrecto y sea usted quien necesite ir a pedir perdón a alguien. Yo no sé. Sin embargo, si Dios decidió perdonarte la vida y perdonar todos tus pecados, ¿será que hay algo que usted y yo no podamos perdonar? Si Dios es capaz de hacer que un hombre como Steve Saint, el hijo de estos misioneros, pudiera llegar al punto de perdonar a la tribu que asesinó a su padre, a un hombre que asesinó a su padre, al que él terminó amando y llamándole su papá y abuelo en su familia. Si Dios es capaz de hacer esto, ¿habrá algo que usted y yo no podamos perdonar? ¿Habrá algo que sea muy difícil de perdonar? Un par de cositas más antes de que cerremos. Déjeme decirle también que perdonar no es olvidar. Y lo voy a repetir otra vez. Perdonar no es olvidar. Déjeme decirle que Steve Saint recuerda muy bien el asesinato de sus padres y él sabe muy bien lo que sucedió en su infancia cuando su padre murió. Él lo sabe muy bien. Es parte de su historia. Sin embargo, en lugar de decidir vivir lleno de odio y de amargura, por cierto, él es un piloto, podría haber decidido: voy a volar encima de esa tribu y les voy a lanzar una bomba para acabarlos a todos. En lugar de pensar en cosas como esas, Steve Saint decidió que lo que el Señor había puesto en su corazón, ese amor y ese perdón con el cual Dios había inundado su corazón, él podía usarlo para perdonar a esta tribu y para perdonar a este hombre. Perdonar no es olvidar, pero es una decisión que tomamos cuando somos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Otra cosa que no es perdonar es vivir siendo mártir del abuso y el maltrato de alguien. Eso no es perdonar. El perdón en las relaciones requiere que sea en ambas direcciones. Yo perdono y pido perdón, pero tú perdonas y pides perdón también. Debe ser en ambas direcciones. Perdonar realmente es decidir que aquello que me hicieron en algún momento de mi vida ya no tiene dominio y ya no tiene control sobre mí. Ya no me domina, ya no me controla. Es ser libre de esas cadenas del rencor y de la amargura para poder seguir caminando y avanzando hacia adelante, como lo decía Minkai, viviendo felices y viviendo en paz. ¿No le parece lindísimo eso? El abuelo Minkai murió el 20 de abril de este año, a los 90 años aproximadamente. Él y su tribu fueron transformados por el poder de Dios. Steve Saint y Minkai mismo fueron transformados por el poder de Dios también a través del perdón. Y yo quisiera invitarle en este día a que usted también permita que Dios le transforme la vida a través del poder del perdón que solamente podemos encontrar en Él. Quisiera invitarle a que ojalá pudiera usted comprometerse y buscar al menos una persona mínimo,
una persona esta semana que inicia para que usted la llame por teléfono y le pida perdón o la perdone por algo que le hizo a usted en el pasado. Suelte esas cargas, suelte esa amargura, suelte eso que usted ha llevado cargando por tanto tiempo. No importa si usted dice, es que en mi corazón yo siento que es a mí a quien debieran de pedirme perdón. No importa. No importa, nos parecemos más a Jesús cuando usted y yo tomamos la decisión de tomar el primer paso, de dar el primer paso y buscar a esa persona para poder pedir perdón. Porque recuerde que al perdonar, usted será hecho libre por el poder del Espíritu Santo. Iglesia, el mensaje de este día es: vivamos perdonados y vivamos perdonando. ¿Qué le parece si cierra sus ojos, por favor, y vamos a elevar una oración al Señor en este momento? Yo no sé a quién usted tenga que perdonar y yo no sé a quién tenga usted que pedirle perdón. Pero vamos a orar en este momento para que el Señor nos dé las fuerzas y la determinación para quitarnos esa camisa, esa suéter manchada de amargura y de resentimiento y poder decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo decido perdonar porque quiero ser libre y porque quiero experimentar una vida abundante. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por el mensaje. Gracias por esta palabra que tú traes hoy a tu iglesia, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, podamos el día de hoy tomar la decisión de abrazar ese perdón precioso que tú primero nos diste a nosotros. Cuando nos trajiste, nos diste libertad gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Que podamos cada día recordar que nosotros somos llamados a perdonar a otros porque tú nos perdonaste a nosotros primero, Señor. Ayúdanos a quitarnos de encima el peso, Señor, de la amargura, del dolor, del resentimiento que muchos hemos guardado por algún tiempo contra algunas personas, Señor. Y que el día de hoy podamos tomar una decisión, Señor, de perdonar, de pedir perdón y de vivir perdonándonos los unos a los otros. Que las marcas de Jesús sean evidentes en nuestras vidas, Señor. Porque las personas puedan ver a hijos tuyos que están listos a perdonar y a pedir perdón, que viven con relaciones familiares saludables, relaciones de trabajo saludables, relaciones de amistad saludables. Porque hemos entendido que todos nos equivocamos en algún momento de la vida y que todos necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, pero también que estamos llamados como hijos tuyos a perdonar a los demás, Señor. Yo quisiera orar también ahora mismo por aquellas personas que dicen: yo necesito también el perdón de Jesús. Yo necesito que Él perdone mis pecados y me transforme. Dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted nunca ha entregado su vida a Jesús, yo le invito a que lo haga en este momento y repita conmigo: Señor Jesús, en este día yo te entrego mi vida y te pido que vengas a habitar en mi corazón, que tú tomes el control total de mi vida, que perdones mis pecados, que me transformes y que me permitas, Señor, a mí vivir una vida abundante, siendo transformado por el poder de tu amor para poder vivir también perdonando a los demás, Señor. Transfórmame, lléname de ti, que tu Espíritu Santo habite en mí y que el resto de mi vida yo pueda disfrutarlo sabiendo que tú eres el Dios de mi vida, el Dios de mi futuro, el Dios de todo lo que soy y todo lo que tengo. Te entrego mi vida el día de hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iglesia, qué rico poder recordar cosas como estas el día de hoy. El Señor te ama, el Señor
te ha perdonado y te ha transformado y ahora nos toca ser imitadores de Él. ¿Qué le parece si caminamos el resto del tiempo que nos corresponde vivir en esta tierra, perdonando y amando en nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros esposos y esposas? Vamos adelante. Por el poder del Espíritu Santo podemos seguir adelante y vivir vidas transformadas. En el nombre de Jesús. Así sea. Esperamos que este haya sido un tiempo de mucha bendición para su vida y también para la vida de cada uno de los miembros de su familia, y deseamos que esta sea una semana muy llena de bendición. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales. Bendiciones.